Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Les cuento que estos últimos meses mucha gente me pregunta qué pienso yo sobre Javier Milei. Y yo no he opinado nada porque yo, como ya les conté en varias ocasiones, hace 35 años nos fuimos de Argentina. Yo he vivido en Israel, por lo cual no estaba al tanto de la política argentina, sobre todo los últimos años, no tenía la menor idea de quién era quién. Y yo sé que en Argentina hay mucha gente que está, digamos, a nivel emocional o a favor o en contra de ciertos políticos, qué sé yo, el kirchnerismo, Massa, Milei, Bullrich, y yo la verdad que no tengo la menor idea de todo de eso. O sea que tampoco tengo algo a nivel emocional ni a favor ni en contra de nadie. Por eso es que yo no opiné porque pensé que no era lo correcto. Pero la gente, ustedes, mi querida audiencia, me ha mandado muchas cosas, mostrándome cosas que aparecen en la prensa oficial, que hablan de las propuestas de Javier Milei, y yo decidí que lo que voy a hacer es relacionarme aquí, analizar las propuestas, porque eso sí lo puedo hacer, ver lo que él propone a nivel financiero, a nivel de cambios de gobierno, etcétera, y dar mi opinión sobre eso, eso sí lo puedo hacer. Y creo que hasta podría ser algo un poquito más objetivo, exactamente por eso, porque hace muchos años que no estoy en Argentina y no tengo ningún tipo de pro o contra hacia ningún político. Entonces yo solamente voy a analizar aquí las cosas que me ha mandado la gente que aparecen en la prensa oficial, o sea que son cosas abiertas, y le voy a mandar preguntas a Javier Milei. Y yo les pido a ustedes, mi querida audiencia, que me ayuden compartiendo este video, sobre todo los argentinos que me ven, que lo compartan con cuanta más gente pueda para que en una de esas esto llegue a Javier Milei. Y en una de esas, en alguna de sus apariciones, porque veo que aparece por todos lados, puede llegar a responder alguna de las cosas que yo pregunto aquí, que yo creo que son muy importantes. Porque una vez que empecé a analizar, sí, realmente hay mucho que preguntar, porque más allá de slogans o de frases que se pueden tirar en la televisión, si uno profundiza, uno queda con varias preguntas, y eso es lo que voy a hacer. Le voy a hacer preguntas a Javier Milei y ustedes ayúdenme, compartan esto cuanto más puedan, a ver si podemos aclarar, ¿no es cierto? Porque lo que yo creo es que la relación entre un gobierno y su pueblo es eso, es una relación, es como una familia, ¿no es cierto? Y en una familia las cosas tienen que estar claras, tienen que ser transparentes, tenemos que entender que estamos yendo todos para el mismo lado, ¿no es cierto? Eso es lo mínimo, lo básico. ¿Y qué es ir para un lado? ¿Para qué lado queremos ir, ¿no es cierto? ¿Para qué lado quieren ir los argentinos? Yo creo que el lado tiene que ser mejorar la calidad de vida del ciudadano argentino, y que de una vez ese ciudadano pueda disfrutar de la inmensa riqueza que tiene Argentina, porque Argentina es uno de los países más ricos del mundo a nivel de recursos naturales y también a nivel humano. Yo en mi viaje por Argentina, lo más hermoso que descubrí es la calidad de la gente. Los argentinos son gente maravillosa a todo nivel, a nivel de corazón, que es lo más importante, y también a nivel intelectual. Son gente muy inteligente y muy emprendedora. O sea, no hay ningún motivo en el mundo para que Argentina esté en la situación que está, salvo una mala gestión de los políticos, nada más. O sea, porque se podría hacer de Argentina una potencia internacional. Entonces, el lado al cual va este barco, este bote en el cual están los argentinos y sus políticos, tiene que ser eso, tiene que ser de una vez por todas hacer que el argentino promedio tenga un nivel de vida que corresponde al país que tiene, que es extremadamente rico. Entonces yo voy a hacer preguntas como haría un niño inocente, que es lo que a mí me gusta hacer, y a ver si en una de esas Milei responde. O sea, si Javier, si me escuchás y querés responder en una de esas por Instagram, eh, @comunidad Silvia, ese soy yo, y en una de esas me respondés, sería maravilloso. Te lo agradezco ya de antemano, desde
una persona humilde, que no soy ni política ni ninguna personalidad importante, soy una persona común y corriente que lo único que hace es pensar y, y expresar lo que piensa. Entonces, bueno, vamos a analizar ahora las propuestas de Milei y también varios datos que son públicos, porque ahí aparecen ciertos signos de pregunta. Entonces, con todo el respeto, Javier, te lo digo a vos, sin ninguna intención de dudar de vos, ni de ofenderte, ni de nada. Te lo presento para que vos puedas responder al pueblo argentino. Y te lo agradezco de antemano. Entonces, vamos a empezar con el tema principal, que es lo que declara Javier Milei, que es dolarizar a la Argentina. Pero antes de eso, él dice que quiere eliminar el Banco Central de Argentina. Entonces, si hablamos de eliminar el Banco Central de Argentina, o sea, Javier Milei dice que los bancos centrales emiten dinero a diestra y siniestra y eso genera inflación. Bueno, eso es correcto, pero ¿acaso eliminar el Banco Central de Argentina sería la solución? Porque al eliminar el Banco Central ya no habría un ente argentino que genera moneda y eso sería el fin del peso argentino. Pero no es que se eliminaría la moneda, sino que Argentina pasaría a tener otra moneda que es el dólar americano. Y ahí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Acaso eso quiere decir que Argentina no va a tener Banco Central? ¿O quién va a ser el Banco Central de Argentina? Les doy ahora 30 segundos para que abajo en los comentarios ustedes respondan la pregunta: si Argentina se dolariza, ¿cuál sería el Banco Central de Argentina? Les doy unos segundos que respondan ustedes para ver si ustedes me entienden. Y bueno, la respuesta es que si Argentina se dolariza, el Banco Central pasaría a ser la Reserva Federal, porque mientras sigas usando una moneda, vas a estar dependiendo de algún banco central. O sea, si tú adoptas el dólar americano, quiere decir que estás entregando la soberanía monetaria de tu país a otro país, que es Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿acaso eso es correcto? Y la otra pregunta es, ¿de qué manera puede ayudar a Argentina una cosa así? Y sobre todo, ¿ustedes creen que es correcto entregar la soberanía monetaria de tu país a otro? Porque hoy, por ejemplo, el Banco Central de la Argentina lo manejan los políticos, porque los políticos legislan, toman decisiones financieras y le dan la orden al Banco Central de qué es lo que tiene que hacer. No es que el Banco Central hace lo que quiere, como en Estados Unidos, porque la Reserva Federal, vamos a recordar, y lo que voy a decir ahora son datos públicos, lo único es que la gente no se entera porque no investiga y sobre todo porque no te lo van a decir en la televisión, y es que la Reserva Federal es un ente privado con accionistas y el que quiera que lo busque lo va a encontrar, son datos totalmente públicos. ¿Y quiénes son los accionistas de la Reserva Federal? Son bancos privados, es decir, ¿cómo vas a permitir que tu banco central, en este caso Argentina, lo maneje un ente privado cuyos accionistas son bancos privados norteamericanos? O sea, ¿cuál es la meta de un banco privado? Hacer más dinero. Eso es lo único, para eso está, para hacer dinero. Entonces, ¿vas a darle la soberanía monetaria a entes privados de otro país que quieren hacer dinero? ¿Cómo puedes confiar que las decisiones que van a tomar van a ser para el bien de tu país? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que Javier Milei responda, porque a mí eso, o sea, ahora que lo empecé a analizar, me doy cuenta que ahí hay algo muy raro, sobre todo sabiendo y viendo, porque todos somos testigos hoy, que desde 2020 la Reserva Federal ha emitido más dinero que los 80 o 100 años anteriores. Es decir, que la Reserva Federal está generando una inflación tremenda y el hecho de que el dólar todavía no haya colapsado es porque lo mantienen de forma artificial, como pueden, pero eso se va a derrumbar en algún momento. Entonces, ¿cómo vas a dolarizar Argentina cuando dentro de no mucho tiempo el dólar mismo va a colapsar? Eso sería un golpe tremendo a la economía argentina, además de tener un dinero que es extremadamente inflacionario, o sea, el dólar es el que más inflan a todo nivel.
Entonces, ahí no veo ninguna solución. Todo lo contrario, yo personalmente vería eso como un gravísimo error y me cuesta entender cómo Javier Milei, que parece un muchacho inteligente, que es economista, cuál es la idea detrás de eso. Entonces, si él quiere responder a esto, yo se lo agradecería enormemente y yo creo que la gente también se lo agradecería. Explicar cómo es posible que se dé la soberanía monetaria a otro país y sobre todo a un ente privado que lo manejan bancos privados, porque no es ni siquiera un ente gubernamental. Así que esa es la primera pregunta que yo te hago, Javier, a ver si en una de esas la podés responder. Y vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con un dato que me mandó la gente que a mí me sorprendió mucho y a ellos también, por eso es que yo lo pregunto aquí. Existe un ente llamado Foro Económico Mundial, que ya muchos saben de él, que ha tenido un protagonismo muy grande en los últimos años, que lo manejan multinacionales, es decir, es un foro de empresas privadas que invita también a políticos a sus conferencias, pero está manejado por multinacionales. Y hay una frase que se ha hecho famosa que ellos mismos publicaron. El Foro Económico Mundial dice, no tendrás nada y serás feliz. Es decir, que ese ente es todo lo contrario al liberal, libertario, o como se quiera decir. O sea, que ese ente dice públicamente que ellos quieren llegar a un momento en que la gente no tenga nada. Es decir, se puede también traducir a expropiar, porque si hoy la gente tiene propiedad y mañana no, de alguna manera va a dejar de tenerla. Entonces, yo creo que mucha gente en el mundo ya se dio cuenta que ese ente no trabaja para el bien de la mayoría de los seres humanos en el planeta, sino que para el bien de un pequeño grupo de poder que tiene muchísimo dinero y que quiere tener más, es decir, quieren tener ellos todo y que la mayoría no tenga nada. O sea, y esto no es una teoría de conspiración, esto se habla abiertamente, ellos mismos lo dicen, así que no se pongan a discutir conmigo sobre eso. Y el dato extraño que a mí me sorprendió es esto, miren esto. O sea, vemos aquí el Foro Económico Mundial, el sitio de ellos, y vemos que Javier Milei está ahí presentado como parte de ellos. Y ahí viene mi pregunta a ti, Javier. ¿Cuál es tu relación con el Foro Económico Mundial? ¿Podés contarnos? O sea, ¿acaso participaste del programa de jóvenes líderes donde se juntó a muchos de los primeros ministros y políticos de los últimos 3 años y se les enseñó algo? La pregunta es ¿qué? ¿No es cierto? Y yo personalmente, todos esos políticos que han participado en ese programa me han dado una pésima impresión, es decir, que no me han presentado que ellos estén trabajando para el bien de los seres humanos normales, como yo, que no somos multimillonarios y no somos políticos y no somos de ninguna casta privilegiada. O sea, ahí viene la pregunta, ¿por qué estás ahí? Y la segunda pregunta es, ¿vos apoyás eso de no tendrás nada y serás feliz? ¿Vos apoyás el hecho de que se está empujando a una situación, por ejemplo, de ciudades de 15 minutos, donde se va a multar a la gente por querer salir de un diámetro que pareciera como una especie de cárcel digital? O sea, eso es todo lo contrario a liberal, a libertad. Entonces, quería también preguntar cuál es tu relación con ellos y por qué estás ahí. Y creo que el pueblo también lo tendría que saber. Pasamos ahora a la pregunta número 3. Me han mandado también gente de mi audiencia muchos artículos de la prensa oficial argentina. Uno de ellos es este que ven acá. Y aquí aparece en la prensa oficial argentina que parece que tenés una íntima relación con BlackRock o has trabajado para ellos y también esa es la pregunta interesante, ¿cuál es tu relación con BlackRock? ¿Acaso todavía tenés alguna relación de trabajo con ellos? O sea, es muy importante saber eso porque todos sabemos quién es BlackRock, o sea, muchos saben que es un ente gigantesco que es privado también y que posee casi todo el planeta y que tiene la intención de seguir poseyendo más. Y la pregunta es esa también, ¿cuál es tu relación con ellos? ¿Y acaso seguís ahora en comunicación o en relación de trabajo con ellos?
es una pregunta legítima, yo creo, sobre todo sabiendo que BlackRock, de una forma inexplicable, hoy en día es uno de los acreedores de la deuda externa argentina, que eso también es una pregunta interesante a todos los políticos anteriores. ¿Cómo es que llegamos a esa situación, no? Que una empresa privada norteamericana tenga en sus manos la deuda argentina. ¿Y qué es lo que harías vos al respecto? Eso también es una pregunta interesante. Y luego vamos a la pregunta número 4, que es un poco fea. Sí, yo te pido disculpas de antemano porque la verdad es que suena bastante mal. Esto también me lo han mandado y aparece en toda la prensa argentina. Y es lo que pasó con el caso CoinX. CoinX, que era una empresa, una estafa piramidal basada en la promesa de invertir en criptomonedas y que yo creo que a la legua una persona que entiende un poquito de finanzas podía darse cuenta que era un esquema piramidal, o sea, no era una empresa legítima. Y a mí me mandaron también videos y artículos mostrando que vos lo promovías, vos, Javier. Y luego aparece una entrevista tuya después de que esa empresa desaparece y se lleva todo el dinero de la gente. eh, Te entrevistan en la televisión y te dicen por qué vos los representabas y qué pasó, etcétera. Y tu respuesta fue, y bueno, ¿qué culpa tienen que Bitcoin bajó? O sea, eso fue tu respuesta. Y ahí es donde yo me siento un poco incómoda. O sea, todo lo anterior, yo espero tu respuesta legítima, pero aquí yo te pregunto, porque vos, Javier Milei, sos economista y sos un muchacho inteligente, no hay lugar a dudas sobre eso. ¿Cómo puede ser que vos respondas eso? Porque eso no va a la par con la realidad. Es decir, una empresa legítima que vos, por ejemplo, comprás Bitcoin de verdad y ellos, no sé, se llevan una comisión sobre tu comercio, sobre Bitcoin. Si Bitcoin baja, no le pasa nada al cliente, no le pasa absolutamente nada. El cliente siempre puede retirar su Bitcoin y máximo esperar a que en el futuro suba y venderlo cuando él quiere. Pero el hecho de que ellos hayan cerrado y se haya perdido el dinero de toda la gente es porque era un esquema piramidal. Y de una persona como vos, tan inteligente y economista, yo esperaría un poquito más de entendimiento o de honestidad, de decir, bueno, señores, fue un esquema piramidal, fue una estafa, y no decir que lo que pasó fue porque Bitcoin bajó, porque eso es 100% no verdad. Y bueno, yo sé que mucha gente en el mundo cripto erró y recomendó todo tipo de tokens, NFTs, empresas, porque no se tomó el tiempo para investigar de verdad qué eran. Y eso generó que mucha gente en el mundo pierda sus ahorros. Y quizás lo legítimo es decir, bueno, no sabía, no me interesé suficiente o no investigué que esa empresa, qué es lo que estaba haciendo con el dinero. Eso sería más legítimo que decir por qué Bitcoin bajó, porque eso no es una respuesta aceptable. Pero bueno, de nuevo, yo estoy aquí hablando de todo lo que aparece en la prensa oficial y proponiéndote responder a todas estas preguntas, porque antes de que te sientes en el sillón de presidente, que puede ser que ocurra, yo creo que hay que ablancar varias cosas, ¿no es cierto? Y bueno, la siguiente pregunta es el tema de la deuda externa argentina, porque yo te escuché en varias entrevistas decir que vos querés pagar la deuda, que se acabe la deuda argentina. Bueno, a mí me parece fantástico terminar con la deuda externa, eso sin lugar a dudas, pero la pregunta es cómo lo vas a hacer, porque es muchísimo dinero y la pregunta es cómo, porque ahí está lo más importante. ¿Acaso el cómo podría ser sacándole impuestos al pueblo o haciendo un corralito o reteniéndoles dinero? Ahí hay que hablar, porque decir vamos a saldar la deuda externa es una cosa, la pregunta es cómo. Y sobre todo, Javier, nosotros sabemos que la deuda externa ha sido una deuda que se contrajo con una firmita de un político ante factores externos a la Argentina
y que al final lo que han hecho es ir sacándole toda la riqueza a Argentina. Es decir, le han dado deuda con condiciones impagables para que no la pueda pagar y llegue a default, entonces para poder llevarse lo que estaba en garantía, que son los bienes reales y tangibles de Argentina. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Y con esto, bueno, yo creo que voy a concluir con todo lo que estoy presentando aquí, pero en resumen, mi pregunta a ti como persona humilde que desea lo mejor para los argentinos porque son gente maravillosa y se lo merecen, es, ¿acaso vas a hacer algo para terminar con esa costumbre tan horrible de estar permitiéndole a fuerzas de afuera llevarse todo lo que es del pueblo argentino? Esa es la única pregunta que importa aquí, porque realmente el país Argentina es tan rico a todo nivel que no tendría que tener ni deuda externa, porque un país que tiene tanta riqueza nunca necesitó contraer cierta deuda. Y la pregunta es si vos vas a hacer algo para terminar con la facilidad con la que se entregan las riquezas naturales de Argentina a fuerzas extranjeras que son multinacionales, que son simplemente gente que quiere más, más y más, dejando cada vez con menos a la gente que nació en la Argentina. Así que bueno, eso es todo. Espero que se descubra con el tiempo que vos, Javier Milei, sos una persona auténtica, una persona patriota que trabajás de forma independiente, que nadie, como dicen los argentinos, que nadie te banca atrás y que nadie te da a vos un papel diciéndole qué es lo que vos vas a hacer, que nadie te maneje, porque esa es la única esperanza, que venga una persona auténtica argentina y que lucha por el argentino promedio, no por los ricachones de afuera. Así que bueno, ojalá que sea así. Les mando a todos mi brajá, mi bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefashet barim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Y no se olviden de compartir este video, que llegue a Javier Milei. Nos vemos pronto.